Bueno, pues lo que se va a realizar pues en este concierto del cual estamos haciendo este documental es pues el aniversario de David Mendoza de 10 años aquí, y yo tengo un espacio como solista en el piano donde voy a tocar 4 piezas muy conocidas con las cuales mi objetivo es poder expresar a través de ellas el recordar quiénes somos y pues el máximo potencial que podemos lograr como seres humanos en este mundo. Yo soy Mane Robel y uso el piano como vehículo para poder expresar 4 valores fundamentales que rigen mi vida. El primero es alcanzar nuestro máximo potencial. Segundo, romper nuestros límites. Tercero, alcanzar la libertad interior y exterior. Y cuarto, regresar a Dios. Y bien, pues yo empecé a tocar el piano desde pequeñito, desde 5 años. Mi papá me dio mis primeras clases. En ese transcurso pues empecé a tomar más clases después con otros maestros, empecé a agarrar nivel y después de un tiempo yo me sentía pues como que ya era el dios del piano, como que ya dominaba todo lo que podía. Hasta que una vez a un concurso en el que yo me inscribí, pues tuve la fortuna y la oportunidad de competir con varios pianistas, entre ellos un niño prodigio, en el cual pues en ese concurso este prodigio pues ganó el premio. Vladimir Petrov, primer lugar del concurso nacional de piano. Y pues yo no gané nada y fue ahí cuando yo me desmotivé, pues dije pues yo no sirvo para el piano. Y fue ahí cuando yo decidí que quizá el piano no era para mí y estuve a punto de abandonar. Pero como siempre tengo dentro de mí presente, en ese entonces de forma inconsciente, no lo sabía, pero presente uno de esos valores que es alcanzar nuestro máximo potencial, yo me dije, yo puedo romper mis límites, puedo alcanzar mis objetivos que quiero lograr con el piano. Y fue ahí cuando comencé un viaje para desarrollar mi máximo nivel con este instrumento. Y a partir de ahí pues empecé a practicar más horas, empecé a buscar más formas de lograr dominar bien mi repertorio, busqué formas de entrar a una escuela de música, me inscribí después de un proceso de admisión bastante complejo. Quedé inscrito en la Escuela Superior de Música de Instituto Nacional de Bellas Artes en Ciudad de México. Y pues ahí empecé pues mis estudios más formales de la carrera de pianista. Y pues ahí estuve varios tiempo, empecé a practicar, empecé a aprender muchas cosas. Ahí conocí a varios colegas, ahí aprendí muchas técnicas para poder dominar mi repertorio complejo de música clásica. Y ya después de un tiempo de mucho estudio, pues ya empecé al terminar la carrera, empecé a desempeñarme como pianista, concertista. Y empecé a hacer conciertos aquí en la ciudad de San Miguel de Allende, en eventos, etc. Y fue ahí cuando, después de un largo proceso de muchos años, pues logré tener satisfacción de lo que yo podía lograr con este instrumento, a pesar de que tuve muchas dificultades en cuestión de que hay subidas y bajadas al momento de querer lograr un sueño. Al final de todo esto pues pude ver que como ser humano tengo la capacidad de romper mis límites y pues alcanzar mi máximo potencial. Y es ahí cuando empecé a descubrir pues estos 2 de mis primeros valores, que es máximo potencial y romper límites. Y bien, pues para el concierto de David Mendoza, el repertorio que preparé fueron 4 piezas. La primera se llama Experience de Ludovico Einaudi, la segunda es Interestelar de Hans Zimmer, la tercera es Until the Last Moment de Gianni y la cuarta es Corazón de Niño de Raúl Di Blasio. Y pues elegí este repertorio porque son 4 piezas que me ayudan a poder sentir y poder expresar los 4 valores que rigen mi vida, y es por eso que he elegido el repertorio. Y bueno, como todos sabemos, para poder preparar un concierto se necesita pues mucho ensayo previo. Yo, después de haber practicado por mi cuenta estas piezas, una de las cosas que hice o que se hace fue practicar con el ensamble de David Mendoza, sus músicos, pues porque nos quisieron acompañar a todos los artistas que estuvimos presentes para que nuestras piezas fueran interpretadas con
más colores sonoros de otros instrumentos. Lo difícil al momento de integrarnos todos los músicos, pues el primer cosa es los tiempos, que todos cuadremos bien métricamente con todas las piezas, con todos los tiempos. También el balance, que cada instrumento tenga su, por decir, volumen adecuado para que no se encime uno con otro y que el protagonista no se tape. Y pues sobre todo lo más complejo es poder construir la pieza para que todas las partes de la pieza puedan dar un mensaje y realmente puedan expresar algo a las personas que estén escuchando. Una de las cosas que a mí me gusta hacer antes de tocar un concierto es foguear mi repertorio, que básicamente es practicar yo tocando frente a un cierto público. Entonces mi padre, pues él es maestro de música y tiene pues alumnos que son de preescolar, pequeños, en escuelas, donde él les da clases de música. Entonces yo le pedí que me dejara tocar frente a sus alumnos. Y pues como 2 semanas antes del concierto estuve tocando en sus preescolares, en sus escuelas, para bastantes niños, y fue una experiencia muy gratificante porque son seres, son pequeños que les gusta, que se conectan con lo que sienten, con sus sentidos muy fácil, y cuando tú tocas algo que a ti te apasiona para ellos, ves el impacto que les ocasiona. ¡Bravo! Y pues obviamente antes de hacer el concierto, ese mismo día, pues se hace toda la prueba de sonido, cuando todos los músicos que van a participar van a probar pues sus micrófonos, sus instrumentos, etcétera. Y pues en ese momento, ahí yo me encuentro probando primero pues un piano de cola que quise tocar, pero después el teclado, el piano eléctrico con el cual yo iba a tocar frente a las personas, probando que el sonido esté bien, que el balance esté adecuado para que se escuche bien ensamblado con otros instrumentos, y pues que todo sea o salga de la mejor manera posible. Y pues antes de salir a tocar, los músicos que todavía no estamos presentándonos, estamos adentro, atrás del escenario, pues preparándonos, concentrándonos, relajándonos. Y pues a mí siempre me gusta tener un piano detrás, en el cual yo practico un poquito mi repertorio. Y pues segundos antes de salir a tocar, siempre la adrenalina sube un poco más. Cuando ya estás a punto de salir al escenario, sientes adrenalina en tu cuerpo, pero es bastante emocionante. Y ya cuando sales al escenario y ves todo el auditorio, ves a todas las personas, pues realmente sí sientes adrenalina, pero sobre todo un gusto y ganas de poder compartir todo lo que preparaste para que las personas salgan pues conectadas con tu música. Que realmente, más que llevarse un show simple, es llevarse un recuerdo que yo quiero transmitir, ¿ok? Que a través de mis piezas, a través de mi sonido, a través de lo que yo expreso con el piano y mi cuerpo, pues poder recordar esos 4 valores que vivo en esta vida, que es máximo potencial, romper límites, libertad interior y regresar a Dios. Que ese es mi objetivo con el que yo quiero que se lleven las personas, sentir eso dentro de ellos mismos.
Y pues bueno, al terminar de tocar, al salir del escenario, me siento muy satisfecho porque realmente ves al público que le ha causado un impacto toda tu preparación, y pues es el mayor regalo que uno se lleva de todo eso, ver que lo que tú sientes dentro de ti lo puedes comunicar a otras personas, porque eso que las personas viven cuando te escuchan es todo lo que yo estoy sintiendo en mi interior mientras toco, y poderlo transmitir a ellos pues es realmente muy gratificante y pues señal de que has tenido éxito después de tu interpretación. Y bien, pues esto ha sido todo el proceso de cómo he llegado yo a este día de este evento, desde que preparé este mismo concierto, como desde que empecé desde chiquito a prepararme como pianista, y pues realmente es algo que me apasiona hacer, algo que haré toda mi vida si Dios me lo permite. Bien, pues yo soy Mané Robel y ha sido un gusto poder compartir para ti este documental, y espero en un futuro poder encontrarme contigo para compartir mi música en un evento, un concierto, en un recital de piano, y pues poder disfrutar juntos esta maravillosa arte que es la música a través del piano. Soy Mané Robel y nos vemos en un futuro. Chao, chao.